De verdad estoy muy emocionado por el día de hoy. Yo de verdad espero ver a Oppenheimer que se lleve todas las palmas, todos los globos, todos los reconocimientos porque se lo merece. Cillian Murphy es un actorazo. Nolan es un genio. Hicieron una mancuerna impresionante. Sin duda creo que Nolan se terminó de consagrar como uno de los mejores directores de nuestros tiempos. No se cansa de sorprendernos, de volarnos la cabeza a los sesos. Es una locura lo que propone Nolan siempre en sus proyectos y hasta dónde te puede llevar. En lo personal sí creo que este es su mejor proyecto por la complejidad que implica, ¿no? Conjuntar esto que comentaba. No es sencillo conjuntar ciencia, arte, política en 3 horas. Hubo quienes se quejaron por las 3 horas. Yo diría, les invito cordialmente a que intenten hacer un proyecto con esa ambición, de esa magnitud, y puedan hablar de todo lo que se habló en 3 horas. No es sencillo. Además, no olvidar que es una película biográfica, pero es tan ambicioso Nolan que dijo, bueno, vamos a hablar de Oppenheimer, pero vamos a hablar de muchas otras cosas. Y no solo del pasado, no solo de la historia, sino de lo que hoy está pasando hoy mismo. O sea, lo que es relevante, lo que es vigente, lo que está ocurriendo y lo que puede incluso pronosticar no solo lo de hoy, sino lo de mañana. Lo que va a pasar de aquí a un año o no sabemos cuándo. Esperemos que no pase, pero esa es la complejidad temporal que toma Nolan, en el sentido que no solo está tomando una película biográfica que no tiene relevancia alguna en el presente, sino que la toma justamente por eso, porque tiene una relevancia actual total. Entonces, de ahí la complejidad. Y para mi gusto no le sobra ni un solo minuto a esa película. O sea, cada minuto fue elegido de manera muy puntual, muy precisa. Y todavía además creo que desarrolla un drama muy interesante. Hay una parte contundente y creo que es en donde muchos o se quedaron dormidos o no les llamó la atención. Aquí hay de dos. Nolan en general tiene tu cerebro activo todo el tiempo en sus proyectos. Podría mencionar desde Memento, que es una también extraordinaria película, Inception, bueno, hasta el propio Caballero de la Noche y la trilogía y demás, en fin, hasta, digamos, de la más compleja, yo diría que es Tenet, ¿no? Que sí, ya de plano, ¿no? O sea, no hay forma de entenderla a la primera y puede que ni a la 10ª. O sea, en Tenet se voló los sesos el propio Nolan, no sé en qué estaba, ¿no? Pero mal. Ya no hablar de Interstellar, por ejemplo, también. Pero Nolan, esa es la característica, que siempre te deja pensando antes, durante y después. Es muy difícil, en términos generales, tú poder ver una película de Nolan y entenderla a la primera, ni siquiera las más sencillas. Generalmente la tienes que ver una y otra vez. Bueno, yo me fui a ver 10 veces Oppenheimer, ya no tanto porque no la entendía, sino porque realmente me fascinó. Entonces aquí había de dos. Gente que de plano no le interesa ni la ciencia, ni la política, ni la historia. La física, que por cierto es otro elemento común que le fascina a Nolan, que por momentos ya no solo parece cineasta, sino parece físico de tanto que está dentro de la física y de los temas y que se involucra muy de lleno en esto. Se sabe, por ejemplo, que la película Interstellar tal cual acudió a los físicos para que le pudieran comprobar las teorías, ¿no? O sea, que estuviera basada bien en la ciencia de aquel momento. Pero es algo común, ¿no? El tema de la física. Entonces hay de dos, o no les interesan estos temas en general, ¿no? A la audiencia. Pues ¿qué te podemos decir? O sea, si no te interesa el arte, la ciencia, la política, la cultura general,
Y además creo sí, un evento tan importante, o sea, es innegablemente importante el suceso. Y no se está hablando puntualmente del suceso, sino de quién fue un protagonista de esa parte histórica, que en este caso es Oppenheimer, y además todos los que estaban alrededor de él. Oppenheimer, uno, Einstein y toda la comunidad científica que lo rodeaba. Y toda la comunidad política, en fin. Era difícil, ¿no? Entonces puede que no haya un sector de la audiencia que simplemente sean temas que no le interesan, otro porcentaje que no los entiende y otros que tal vez sí los entienden pero se terminaron aburriendo a la mitad. Creo que hay una parte fundamental por ahí de las 2 horas y cachito, que es cuando empieza, digamos, yo le llamaría la otra parte, porque si tuviera que resumir la película, tal cual Oppenheimer, se divide en dos, ¿no? O sea, se divide en la parte científica y después en la parte política. Hay quien no le gustó ninguna, en fin. Creo que fue un proyecto ambicioso en ese sentido, de que procuró tener ese segmento, ¿no? O sea, muy claro. En esa parte política que viene siendo todo este juicio a Louis Strauss, es donde creo que muchos empezaron a dormirse, ¿no? A la mitad, por ahí, mitad y cacho de la función. Porque, insisto, a veces es complicado seguir el ritmo, además de que es un ritmo aceleradito, o sea, ir entendiendo puntualmente cómo fue toda esta parte del complot generado en contra de Oppenheimer en el juicio es difícil. Perdón. Insisto, siempre al menos tienes que verla 2 veces, o sea, no hay forma de que a la primera la caches. Es complicado. Entonces, muchos ahí desertaron, ¿no? con ponerle un poco de atención. Pero hay que distinguir esas dos partes. En esta parte es donde creo que la mayoría se quedó dormido, se salió de la sala, la terminó de ver, pero se terminó quejando de la duración. Yo creo que ambas partes de la película son fundamentales, porque justamente habla de la complejidad de la personalidad de Oppenheimer, o sea, de su genialidad. No solo estaba inmiscuido en un proyecto como un científico y demás, sino que pues estaba involucrado en la política y con un corte muy claro, que además es evidente. Oppenheimer lo que trata de mostrar en la película, o proyectar incluso, tratar de transparentar esta parte hasta hoy relevante en la geopolítica mundial, que es comunismo versus capitalismo. O sea, ese es el tema. Era un científico involucrado en esa parte, ideológicamente hablando. Ahí es donde la mayoría ya no dio una. Y, insisto, es una cuestión ya muy personal de cada quien, qué cosas le interesan, pero de qué relevante es innegable, que es relevante porque hoy mismo lo estamos viviendo. O sea, es innegablemente relevante. Hoy se está viviendo, hoy mismo en la geopolítica mundial. Entonces creo que Christopher Nolan todavía te hace el favor de decirte, oye, mira, esto es un poquito importante hoy para que te lo voy a tratar de mostrar en un cine, para que te vayas involucrando, entendiendo qué está pasando, y ya me dices si te gusta, ¿no? Insisto, muchos se quejan por esto. Ahora, creo que también es muy adrede el hecho de haber hecho tan cansada la parte del juicio de Oppenheimer, porque la mayoría de las cosas que hace Nolan no las hace, ¿cómo decir?, accidentalmente. O sea, todo lo que ves ahí está 10 veces pensado por la mente de Nolan. Pero también él es uno de los que se preocupa mucho, no solo por esta parte de ¿cómo decir?, como la proyección, sino que él desde donde crea sabe exactamente lo que te quiere provocar o lo que te quiere generar. Entonces él
él no estaba precisamente ajeno a esto que podría saber que a muchos les podría haber sido tedioso.